pocas veces éramos más de 10 o 12 personas las que nos reuníamos y compartíamos algunas cosas al respecto de estadística o nos poníamos al día en estas circunstancias. Entonces, es muy, muy agradable verlos. Siéntanse libres de en cualquier momento que surja alguna duda o que haya algo que no esté muy claro de intervenir. Me es muchísimo más fácil si es que ustedes abren su micrófono y hacen la pregunta, hablan, intervienen, que si lo hacen por el chat, porque no puedo leer al mismo tiempo el chat mientras estoy haciendo la presentación. Aún no tengo ese multitask dentro de mis habilidades. Entonces, bueno, la idea del día de hoy es básicamente presentarles más que el cómo, los conceptos detrás de la estadística analítica y la estadística inferencial, para poder entender bien qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos viendo y dónde pueden estar los posibles errores, los posibles confusores que podemos encontrar a la hora de enfrentarnos a un artículo o a la hora de preparar un proyecto o un manuscrito, ¿no? De repente tesis. Es una cosa muy común. De hecho, en mi trabajo de tesis de maestría, hice un análisis de cuáles eran los errores o las posibles fuentes de error más común en tesis tanto de la Facultad de Medicina como de la UNSA como de la Católica. Y bueno, de analizar durante 10 años cómo era el trabajo de las tesis, pude ver cuáles eran los principales puntos donde la gente se equivocaba. Y aunque no lo crean, la mayoría no se equivocaba en la parte metodológica o en la parte instrumental, o sea, cómo hacer la prueba, sino que muchas veces los errores estaban en el concepto y ese concepto los llevaba a errores en el diseño. Entonces, si bien es cierto, la estadística va aparte de lo que es el concepto detrás de un trabajo de investigación, puede ser que errores en el manejo estadístico te lleven a errores en el diseño metodológico o errores en los conceptos estadísticos, ser diseños metodológicos inadecuados o que plantees hacer análisis estadísticos sobre diseños metodológicos que no son los correspondientes. Pues vamos a ver un poquito de eso primero. Tenía unas diapositivas que quería compartir con ustedes, pero más que las diapositivas, quería compartir algunos diagramas que quería ir haciendo y quería ir discutiendo al respecto, ¿no? E incluso algunos análisis estadísticos utilizando diferentes programas. Podemos usar R, podemos usar, en realidad, el software que quieran. El interés, como les digo, no es tanto ver un determinado software, sino que tengan en cuenta cuáles son las bases del análisis. Ya una vez que entienden las bases, lo pueden hacer luego en cualquier software. Y lo que corresponde a programación en estadística, que es utilizar un lenguaje como R o utilizar el Stata, ya depende de ustedes, ¿no? Quieren hacer la estadística en Python, quieren hacer la estadística en R, quieren hacer la estadística en Stata, ya depende de lo que ustedes quieran. Pero lo importante es tener el concepto. Entonces, por favor, confírmenme si es que están viendo mi pantalla. Sí se ve, doctor. Ok, bueno, acá tengo al R. Ok, bueno. Entonces, lo primero, lo que vamos a hablar ahora es básicamente estadística inferencial. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de estadística inferencial? Están viendo mi pantalla de Paint, ¿verdad? ¿Hola? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿a qué nos referimos con estadística inferencial? Cuando nosotros hacemos un estudio, usualmente en ese estudio lo que queremos ver o lo que nos interesa es qué es lo que acontece con la población, ¿sí? Nuestro objetivo es la población. Porque quiero hacer un estudio sobre hipertensión arterial en pacientes que sean mayores de 60 años, pues mi población estará definida por los pacientes mayores de 60 años con hipertensión arterial. Denme, por favor, un segundo, por favor. Ok. Bueno, entonces, lo que nos interesa es la población. Eh, Ellos son el foco de atención de lo que nosotros queremos trabajar. Pero muchas veces nosotros no tenemos acceso a toda la población. A lo único a lo que tenemos acceso es a un subconjunto de la población.
A este subconjunto de la población es a lo que nosotros llamamos muestra. Y usualmente es sobre ella que nosotros hacemos el estudio. Pero una cosa que no tienen que perder ustedes de vista, nosotros estamos en lo que ocurre en la población, no en la muestra. Es muy probable que nosotros encontremos que el promedio, por ejemplo, de presión arterial de estos pacientes sea 148, pero no me interesa ese valor promedio, porque ese valor promedio le corresponde a la muestra. A mí me interesa el valor de la población. Y cuando yo lleve los datos de la muestra hacia la población, voy a hacer una inferencia, pero esa inferencia va a tener que estar acompañada de un margen de error que nosotros normalmente podemos utilizar, el intervalo de confianza al 95%, el intervalo de confianza al 99%. Una medida que nos hable de cómo trasladamos lo que estamos hallando en la muestra hacia la población. Igual, cuando hacemos relaciones entre diferentes variables, muchas veces vamos a hacerlas haciendo uso de esta muestra. Pero cuando hagamos la traslación de esto hacia la población, vamos a tener alguna variabilidad, alguna probabilidad de error. Entonces, tenemos que, para la inferencia, nunca son puntuales, siempre están acompañados de una medida que hable de este error, de este margen de error en la inferencia. Ojo que esto es diferente a las medidas de dispersión. La vez pasada que hablábamos de estadística descriptiva, veíamos, por ejemplo, que la media, normalmente la acompañamos de una medida de dispersión como es la desviación estándar, ¿verdad? O a la mediana la acompañábamos del rango intercuartílico. Pero cuando hacemos una inferencia, cuando llevamos este dato de la muestra a la población, vamos a querer tener un estimado probablemente del intervalo de confianza al 95% de ese parámetro para la población, de ese valor estadístico para la población. Entonces, el llevar mis resultados desde la muestra hacia la población es lo que se llama inferencia estadística. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a tratar hoy y el marco del cual quería comenzar la introducción de hoy, vamos a hablar de inferencia estadística, que es cómo yo llevo los resultados de mi muestra a mi población. Para poder hacer esto, la muestra tiene que cumplir algunos requisitos. Esta muestra tiene que cumplir con lo que normalmente van a escuchar ustedes, tiene que ser una muestra representativa. ¿Pero a qué se refiere que una muestra sea representativa o no? Bueno, una muestra es representativa si es que esta muestra tiene un tamaño suficiente, ¿sí? Es decir, el tamaño ha sido estadísticamente calculado para poder responder la pregunta que yo quiero responder. Entonces, el tamaño tiene que estar adecuado y tiene que ser calculado de diferentes formas estadísticas. Y la segunda condición que tiene esta muestra para poder representar a la población es que sea aleatoria. Si es que no cumplo con estos dos requisitos, no puedo hablar de una muestra representativa y no puedo hablar de inferencia, y por lo tanto no vale la pena aplicar pruebas de estadística inferencial si es que yo no tengo estos requisitos en mi muestra. ¿Sí? Entonces yo necesito un tamaño adecuado y una selección adecuada, que tiene que ser aleatoria, para poder hacer inferencias. Si no hay eso, olvídense de aplicar TD-Student, olvídense de aplicar chi cuadrado, regresión, ANOVA, la prueba que ustedes quieran, no les va a servir para hacer inferencia. Probablemente les sirva para describir algunos comportamientos, algunas relaciones, algunas diferencias dentro de la muestra, pero no les sirve para la población. Y a ustedes lo que les interesa siempre es la población. Ahora, al hecho de que yo pueda llevar los resultados de mi muestra a la población, a que yo pueda sacar conclusiones de la población a partir de la muestra, a eso se le llama validez interna. ¿Sí? Muchas veces les preguntan, ¿qué cosa es la validez interna? Bueno, la validez interna es que el diseño de mi estudio, el diseño de mi muestreo y de mi población me permiten tomar conclusiones a partir de la muestra y llevarlas hacia mi población. Eso es lo mínimo que cualquier estudio necesita, que los datos puedan servir para la población de interés y no solo para la muestra que yo he tomado. Ahora bien, ¿cómo sé yo el tamaño de la muestra? ¿Cómo es que hago yo para conseguir saber cuál va a ser el tamaño que yo necesito estudiar? Necesito estudiar 10 pacientes, necesito estudiar 100 pacientes. La primera vez que yo hice un proyecto quería saber cuál era la prevalencia de un fenómeno extraño que se llama resistencia a la aspirina. Se ha descrito, por ejemplo, que algunos pacientes
cuando toman aspirina, en vez de que ésta se comporte como un antiagregante plaquetario, ella favorece la agregación plaquetaria y termina en eventos cardiovasculares mayores como ACV, infarto, etcétera, etcétera, ¿no? Y se estima que es un porcentaje interesante. Son pacientes que la agregación plaquetaria la tienen alterada. Entonces, yo estaba interesado en estudiar eso. Estaba en tercer año de la Facultad de Medicina. Entonces, cuando yo planteé el proyecto, yo dije, bueno, si quiero saber cuál es la prevalencia y quiero saber el porcentaje, yo supongo que con 100 pacientes será suficiente, ¿no? Porque si tengo 100 y de esos 100, 10 tienen la enfermedad, quiere decir que el 10% tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, yo pensaba que la cosa era por ahí. Pero no es tan sencillo. Definir el tamaño de muestra pasa por entender algunos otros conceptos previos a lo que es probabilidad, por ejemplo, para poder entender cómo elegir el tamaño. Y de eso es de lo que les quería hablar ahora también. Entonces, imaginen ustedes que yo tengo una moneda, es una moneda de un sol. Esta moneda tiene cara y también tiene su sello con el escudo del Perú, ¿no? Bueno, no voy a dibujar aquí el escudo del Perú, pero imagínense ustedes que aquí está el escudo del Perú, ¿sí? Bueno, o un transformer. Pero la cuestión es que ustedes tienen una moneda. Puede salir cara o sello. Ahora, ¿cuántas veces tienen que ustedes lanzar la moneda para poder decirme si la moneda está trucada o no está trucada? O sea, si la probabilidad que deberíamos de encontrar de caras es igual a la probabilidad de sellos, ¿no? Sabemos que una moneda tiene probabilidad de que salga cara, probabilidad de que salga sello, y la probabilidad de que salga cara es de 0,5, es lo mismo que decir el 50%, y de que salga sello es exactamente lo mismo, 0,5, ¿no? ¿Qué pasa si yo lanzo la moneda 2 veces? Tengo algunos resultados probables. Tengo resultados probables de que me salga cara, me puede salir cara 2 veces, y me puede salir sello 0 veces. O me puede salir cara 0 veces y sello 2 veces, o me puede salir cara 1 vez y sello 1 vez. ¿Qué puedo concluir yo al respecto? Con ese número de lanzamientos en alguno de esos escenarios, ¿puedo sacar alguna conclusión? Y eso ya se los había preguntado la vez pasada en estadística descriptiva. O imaginando, yo hago 4 lanzamientos y de los 4 lanzamientos que hago, me salen 3 caras y me sale un sello. ¿Quiere decir que la moneda está trucada? Porque la probabilidad no es la misma, ¿verdad? No me va a salir 0,5, aquí me sale 0,75 y aquí me sale 0,20. ¿Qué dicen? ¿Están por ahí o ya se fueron? No estaría trucado, ya que cada lanzamiento es independiente. Como tenemos 50% de Cada lanzamiento es probabilidades. independiente, la probabilidad es independiente para cada lanzamiento. Pero en la suma de todos estos eventos, en algún momento debería de tender al 50%. De hecho, existe un teorema en probabilidades que dice que mientras más me acerque yo al infinito, ¿sí? Mientras más me acerque yo al infinito, más me voy a acercar yo a las probabilidades reales de 0,5 y 0,5 para cada uno de ellos. Si es que la moneda está balanceada, ¿no? Si es que las probabilidades son iguales, mientras más tienda yo hacia números grandes, me voy a acercar a las probabilidades reales, ¿sí? Y si los números son más pequeños, tengo la probabilidad de estar muy lejos de la probabilidad real, ¿no? Puede ser que en el experimento me salga esto, 0,2. Pero ¿qué tal si en este experimento de 0,2 continúo repitiendo y me sale pues una cosa como 48 aquí, y aquí me sale 52. ¿Sí? O sea, imagínense, yo sigo lanzando sobre esta base de 0 y 2, y me sale 48 caras y me salen 50 sellos, que más estos 2 sellos anteriores me dan 52. La probabilidad se va acercando a este 0,5, ¿verdad? Entonces, ya tengo un número en el cual las probabilidades van siendo cada vez más cercanas. ¿Esto qué nos lleva a concluir? A que mientras más mayor sea mi muestra, más probable es que yo me encuentre frente a la probabilidad que deseo estimar. Sin embargo, puede ser que muchas veces yo no pueda estudiar a la población total. Estudiar a toda la población sea una cosa que o demande mucho tiempo
o demande muchos recursos, o no sea pertinente, ¿no? Puede existir la situación en la cual, por ejemplo, yo deseo estimar cuál es cuál es la prevalencia de una enfermedad en un determinado entorno, y estudiar a toda la población llevaría demasiado tiempo como para yo tener una decisión epidemiológicamente valedera, ¿no? De hecho, ustedes han visto que ahora, para hacer los estudios de seroprevalencia en torno a COVID, no le han hecho un estudio a toda la población de Iquitos, a toda la población de Lima, a toda la población de Ica, para saber cuál es la seroprevalencia, ¿no? Sino que se ha muestreado un número adecuado, conglomerados adecuados, diferentes técnicas de muestreo, pero se ha tomado una muestra. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el tamaño de muestra ideal? Y de hecho ahora también que estamos en temporada electoral, ustedes pueden ver la ficha técnica de algunas encuestas y ven que a veces se encuestan a 400, 800, 700. ¿Cómo es que se determina ese tamaño muestral? Bueno, una de las aproximaciones es la que ya les dije. Mientras más tendamos hacia un número mayor, vamos a estar cercanos a la probabilidad real. Pero existen algunas otras cosas que hacen que esto varíe. Imaginen que yo estoy estudiando un evento que tiene una alta probabilidad de suceder. El evento es la probabilidad de parto, ¿sí? La probabilidad es de parto eutóxico, ¿sí? La probabilidad es de parto eutóxico en mujeres entre 25 y 30 años sin comorbilidades y sin patología previa. Entonces, si yo veo cuál es la probabilidad de parto eutóxico en esta población, y yo ya sé que en estudios en otros lugares, o estimo por lo que sabemos de algunos descriptivos, que la probabilidad de parto eutóxico para esta población está alrededor del 90%, ya estoy en un escenario en el cual no me encuentro frente a la moneda que tenía 50-50, sino que mi probabilidad ha aumentado. La probabilidad de que sea parto eutóxico es mayor que el 50%. Entonces, supongamos que yo quiero estudiar a 10 pacientes. Si de esas 10 pacientes, 0 pacientes tienen parto por cesárea, pongámoslo así, por cesárea, y 10 pacientes tienen parto eutóxico, estoy muy cerca ya del teórico que me lanzaban anteriormente, ¿no? Si es que lo hacemos con 100 y yo tuviera el caso de que aquí me sale 5 y aquí me sale 95, también estaría en un escenario muy, muy cercano. Pero ¿qué pasa si yo hago estos mismos 100 y de repente yo encuentro que hay 60 cesáreas y hay 40 partos eutóxicos? Esta proporción es muy por lejos diferente a este 90%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que intuitivamente quiero que vean? No quiero complicar hoy con formalismos, con fórmulas, sino que quiero que intuitivamente entiendan que mientras la proporción que yo espero esté más lejos del 50%, porque ese 50-50 es un punto de equilibrio, mientras más lejos esté yo de ese 50%, o sea, 90, 95%, probablemente el tamaño de muestra excesiva para encontrar alguna diferencia o para poder observar la diferencia sea menor. Sin embargo, si es que esta proporción se acerca más a 50%, el tamaño de muestra va a ser mayor. Entonces ya hay algunos parámetros que me están ayudando a distinguir intuitivamente qué factores están contribuyendo para que yo elija un tamaño de muestra mayor o menor. Entonces, esos factores son, en primer lugar, habíamos visto el tamaño, ¿no? Que mientras más grande sea mi muestra, más cerca voy a estar de la proporción real a estimar. Y en segundo lugar, es que si la proporción es más lejana al 50%, más lejana al punto neutro de equilibrio. ¿Por qué digo neutro de equilibrio? Porque sería 50% quiere decir que cesárea 50, eutóxico 50, es decir, la diferencia sería 0, por eso decía un punto neutro. Lo más difícil de probar. Si están en 51 contra 49 es difícil de pasar a necesitar un tamaño de muestra muy grande. Y si estás en 90 contra 10, bueno, es una probabilidad muy grande, entonces va a ser
con un pequeño tamaño de muestra que lo vas a conseguir probar. ¿Sí? Ese de allí es uno de los otros factores que va a determinar el tamaño de muestra. Y existen otros factores que tienen ya que ver más con la parte estadística en sí, que es lo que normalmente nosotros llamamos de significancia. ¿Y a qué nos referimos con significancia? Y eso es lo primero que quería que viésemos. Entonces, chispas, acá se coló un logo. Bueno, no es propaganda de tráfico. Bueno, ¿a qué nos referimos con significancia? La situación es la siguiente. Cuando nosotros hacemos pruebas de hipótesis, cuando nosotros queremos probar una determinada hipótesis, nosotros nos enfrentamos a que tenemos que armar un sistema de hipótesis. Este sistema de hipótesis está conformado por la hipótesis alterna, que es usualmente la hipótesis que el investigador plantea, y la hipótesis nula, que es aquella que señala, entre otras cosas, que no existe diferencia entre los grupos o que no hay relaciones, ¿sí? entre los grupos que estamos estudiando. Entonces, usualmente, nosotros definimos a la... Aquí está. Puntero, loop. Entonces, definimos, por ejemplo, si queremos hacer una prueba de comparación de medias, usualmente nosotros definimos que la hipótesis alterna va a ser que la media del grupo A es diferente a la media del grupo B. Imaginen que nosotros estamos intentando comparar los niveles de presión en dos grupos de pacientes. Yo quiero saber si la media en el grupo A es diferente del grupo B, entonces la hipótesis alterna será esta. Mientras que la hipótesis nula será que A es igual a B. Ahora, muchos me van a decir, pero ¿qué pasa si es que lo que yo quiero demostrar es que A es igual a B y no quiero demostrar que A es diferente de B? ¿Quiere decir que mi hipótesis alterna ahora va a ser A igual a B y que mi hipótesis nula va a ser A diferente de B? Si es que lo planteamos teóricamente, sí, así funcionaría, pero como la mayoría de ustedes va a trabajar con programas estadísticos que ya están seteados de esa manera, todos los programas estadísticos que ustedes van a encontrar, usualmente en comparación de medias, les van a trabajar con que ambas medias son diferentes y les van a trabajar la hipótesis nula de que las medias son iguales. De hecho, la única cosa que podemos someter a análisis estadístico y a decisión estadística es la hipótesis nula, es decir, la igualdad entre dos proporciones, la igualdad entre dos medias. Es lo único que podemos someter a análisis y a contraste de hipótesis. Entonces, van a suceder dos cosas. Una es la que yo voy a hacer y otra es lo que sucede en la realidad, ¿sí? Entonces, yo no sé qué es lo que pasa. Yo tengo dos poblaciones, quiero comparar sus presiones arteriales y me sale que la presión arterial de este grupo es 135 más menos 10 y la presión arterial de este grupo es 110 más menos 15. Ya, aquí tuve 200 participantes y aquí tuve 185. Ahora, si tienen o no tienen distribución normal, no lo sé. Lo único que yo sé es que aquí tengo mis dos grupos, A y B. De hecho, lo que yo tengo son muestras de A y B, ¿sí? Porque muy pocas veces trabajamos con la población. Entonces, yo tengo muestras de A y B, que son estos dos subconjuntos pequeños. Y yo quiero saber qué es lo que pasa con las poblaciones A y B, ¿sí? Entonces, yo lo que miro es lo que pasa en la muestra. Ahora, a partir de lo que yo miro, voy a tomar una decisión, ¿sí? Esa decisión es o aceptar o rechazar la hipótesis nula. Todas las decisiones que nosotros tomamos son en base a la hipótesis nula. Pero ahora, puede ser que yo tome una decisión, pero esta decisión no sea lo que sucede en la realidad. Puede ser que en la realidad la hipótesis nula es verdadera o es falsa. Yo no sé. No lo podemos saber porque tendríamos para eso que estudiar a la población. Entonces, como no sabemos eso, tenemos algunas probabilidades que van a quedar en el camino. ¿Qué pasa si yo acepto la hipótesis nula? Es decir, digo, bueno, 135 más menos 10, 110 más menos 15, aparentemente estos grupos se van a incluir, entonces yo creo que aquí no hay diferencia. Entonces, como yo creo que aquí no hay diferencia, supongamos que yo no sé calcular estadísticamente, sino simplemente al ojo, aquí yo creo que no hay diferencia, entonces yo digo, bueno, yo acepto la hipótesis nula. ¿Cuál es la probabilidad de que yo esté en lo correcto? La probabilidad de que yo esté en lo correcto, es decir, de que la hipótesis nula sea verdadera,
es a lo que nosotros llamamos confianza. Y viene simbolizado, aquí dice 1 menos A, pero es porque el PowerPoint me ha cambiado las diapositivas, lo que debería decir es 1 menos alfa. ¿Sí? Normalmente nosotros le llamamos a esto 1 menos alfa. La probabilidad de que yo esté en lo correcto al aceptar, rechazar la hipótesis nula, dado que es verdadera, sí, está correcto. Ok, aquí hubo un error, se me movió mal la diapositiva. Bueno, vamos a hacer esto de nuevo. Aquí hay un error. Bueno, se los muestro aquí entonces. Entonces, vamos. Lo que puede ocurrir es lo siguiente. Ahí hubo un error. Entonces tenemos, yo acepto la hipótesis nula, ¿sí? Acepto la hipótesis nula. Y la letra está terrible. Fíjense. Aquí está. Entonces, yo puedo tener dos situaciones. Aquí está. Puedo aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Puedo aceptar la hipótesis nula, o puedo rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula, en la realidad, puede ser de dos formas. Puede ser verdadera, o la hipótesis nula puede ser falsa. Entonces, ¿qué pasa si yo, vamos primero con este caso, qué pasa si yo rechazo la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula era verdadera? ¿Qué pasa si yo digo, no, sí hay diferencia, pero esta hipótesis nula es verdadera? En este caso yo cometo un error que nosotros conocemos como alfa, cuya probabilidad usualmente nosotros colocamos en 0,05, y es a lo que nosotros llamamos significancia. Entonces, ¿qué cosa es la significancia? La significancia es la probabilidad de yo cometer un error al rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿Sí? Ese es el error que yo cometo, al rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Ahora, las probabilidades siempre suman 1. Por lo tanto, si esto es alfa, la probabilidad de yo estar en lo correcto, es decir, de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula realmente era falsa, a esto nosotros le llamamos 1 menos alfa. Usualmente es un valor que nosotros colocamos alrededor de 0,95, y a esto de aquí es a lo que llamamos confianza. Y es en base a eso que nosotros armamos, por ejemplo, los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, la significancia es la probabilidad de equivocarme. La probabilidad de equivocarme diciendo que A es diferente de B, cuando en realidad A sí era igual a B. Y la confianza es la probabilidad de yo estar en lo correcto, de que A sea diferente de B y que yo haya hecho lo correcto al rechazar la hipótesis nula. Pero ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa si es que yo acepto la hipótesis nula, pero la hipótesis nula era falsa? Aquí yo cometo un error que se llama error tipo 2, y la probabilidad de cometer ese error tipo 2, aquí significancia también es la probabilidad de cometer error tipo 1. ¿Sí? Este se llama error tipo 1. Y beta es la probabilidad de yo cometer error tipo 2. ¿Cuánto es el valor de beta que usualmente aceptamos? Alrededor de 20%, pero eso también son convenciones. Yo luego les voy a explicar de dónde es que vienen estos valores y cómo es que hacemos para optimizarlos y para calcularlos. Y la probabilidad de que yo esté en lo correcto, es decir, de aceptar la hipótesis nula, siendo que esta es verdadera, es el valor de 1 menos beta. Y a esto de aquí es a lo que nosotros le llamamos poder estadístico. ¿Sí? Este es el poder estadístico. Muchas veces, cuando ustedes vean papers, van a ver siempre el valor de significancia, pero pocas veces les van a poner el poder estadístico. Sin embargo, este es muy importante, porque cuando ustedes evalúen y estudien un paper, ¿qué pasa si es que ustedes encuentran, por ejemplo, entre A y B, nuestros dos grupos de presión arterial, cuyos valores en este instante ya no recuerdo? Pero ¿qué pasa si de hacer el test de hipótesis, la prueba de hipótesis, ustedes encuentran el valor de P, que es una significancia a posteriori, un valor de P, por ejemplo, de 0,002?
Muchos de ustedes le van a decir, bueno, P es el valor de significancia, es decir, es la probabilidad de cometer error tipo 1, y es muy baja, es menos del 2%. Entonces, esto dice que mi probabilidad de equivocarme a la hora de rechazar la hipótesis nula es muy pequeñita. Entonces, yo voy a concluir que A es diferente de B. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo concluir. ¿Por qué? Porque estoy rechazando la hipótesis nula que dice que A y B son iguales, ¿no? Yo rechazo que A y B sean iguales, por lo tanto, ¿puedo concluir que A y B son diferentes? Sí. No se pongan ahí muy quisquillosos. No, lo que puedo hacer es rechazar la hipótesis nula, pero no aceptar la hipótesis alterna. No, claro que aceptas la hipótesis alterna si rechazas la hipótesis nula, no, no te queda de otra. El otro caso más bien es un poquito más complejo. ¿Qué pasa si es que tú tienes un valor de P que es igual, por ejemplo, a 0,42? ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un valor de P de 0,42, quiere decir que tu probabilidad de cometer error tipo 1 está alrededor del 42%. O sea, si tú rechazas la hipótesis nula, tienes 42% de probabilidades de equivocarte. Por lo tanto, muchas veces tú vas a terminar diciendo, entonces A es igual a B. Dices, no, acepto la hipótesis nula. Sin embargo, existe una segunda opción, y es que A, si sea diferente de B, pero que con el tamaño muestral que tú tienes, tu poder estadístico, es decir, tu 1 menos beta, sea tan bajo que no te permita calcular esa diferencia. ¿Me entienden? O sea, puede ser que esto quiere decir que sí, realmente A es igual a B, o que el tamaño muestral que tú tienes es tan pequeño que no te permite calcular esta diferencia. Por ejemplo, si es que esta diferencia en presiones fuera de 110 para el grupo A y el grupo B tiene una presión de 135, hay 25 milímetros de mercurio de diferencia, el tamaño muestral que voy a necesitar es considerable. Pero si la media en el grupo A fuera de 110 y en el grupo B fuera de 118, una cosa más estrecha, para yo poder demostrar que existe diferencia entre estos dos valores, voy a necesitar un tamaño de muestra mucho más alto que el que voy a necesitar para encontrar esta diferencia. Y de hecho, si es que el grupo A tuviera una presión de 100 y el grupo B tuviera una presión de 150, probablemente con 8 pacientes me es suficiente para poder demostrar esa diferencia y quedarme con un buen valor, tanto de significancia como de poder estadístico. Entonces, dependiendo de las diferencias que yo pretenda hallar, el tamaño de muestra va a variar. Y ahí también ya les estoy haciendo algunas salvedades. El tamaño de muestra va a estar ligado a los valores de significancia y va a estar ligado a los valores de poder estadístico que yo pretenda para mi estudio. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante hablar primero de significancia y de poder estadístico para poder definir cómo voy a calcular y cómo voy a aproximarme al tamaño de muestra que yo requiero para poder hacer la famosa inferencia. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna pregunta, alguna duda? Porque aquí suele haber bastantes trabalenguas, bastantes confusiones. Bueno, entonces todo claro. Ahora, como todo está claro, ya estamos viendo varios factores, ¿no? Hemos visto que en el tamaño de muestra van a influir la magnitud del efecto de la diferencia que quiero probar, sea en proporciones o sea en medias. Ya habíamos visto que para la moneda, si es que yo quiero estimar una proporción que está al 50%, es bastante alto el número que voy a necesitar para poder llegar a ese valor. Pero si la proporción es de 10 contra 90, de 20 contra 80, es mucho menor el tamaño que yo voy a necesitar. Si lo que yo tengo es que demostrar diferencias entre medias, si las diferencias entre las medias son más pequeñas, también obviamente voy a necesitar un tamaño mayor. Y a esto hay que agregarle otro valor. Acuérdense ustedes que las medias nunca vienen solas, sino que las medias siempre vienen con medidas de dispersión, que puede ser, por ejemplo, una desviación estándar. Incluso yo les había dicho la vez pasada que era mejor no colocarle más menos, sino, por ejemplo, colocarle un paréntesis, que podría ser 110, y podría ser que aquí la presión arterial tenga una dispersión de 5 milímetros de mercurio, o sea, que sea 110 más menos 5. Pero si la proporción es 110 más menos 15, ¿sí? Si la variación que tengo en mis grupos es mayor, entonces voy a necesitar un tamaño muestral más grande para poder demostrar la diferencia. ¿Sí? Entonces,
De todo eso depende el valor del tamaño muestral, y eso va a estar ligado con la significancia y va a estar ligado con el poder estadístico. Ahora, antes de pasar, hay otro concepto que quiero que tengan en cuenta, y se los presento aquí. Está mejor con esta diapositiva en blanco que con el PowerPoint. Y es lo siguiente. Existen distribuciones teóricas que nosotros conocemos, ¿no? Existe la distribución chi cuadrado, existe la distribución T, existe la distribución de Poisson, existe una distribución alfa, beta, existen diferentes distribuciones en estadística que me pueden servir a mí para tomar decisiones. Vamos con un caso sencillo, vamos con una distribución T. Una distribución T usualmente asume una forma un poquito más espigada que la distribución normal. Y ella va a variar de acuerdo a un parámetro que se llaman grados de libertad, que depende del tamaño de mis muestras que estoy analizando. Entonces, usualmente esta es una distribución de probabilidad, y de lo que les habla es de cuál es la probabilidad de que ustedes encuentren un determinado fenómeno, ¿no? Un determinado evento, un determinado valor de T. Y lo que ustedes hacen, lo que hacíamos, lo que se hacía clásicamente en estadística antes de la existencia de los computadores, era que ustedes veían, calculaban un valor de T, ¿no? Lo que llamábamos el T calculado, ¿sí? Y además de ello, calculaban en una tablita, de acuerdo al valor de alfa, es decir, al valor de significancia y al valor de los grados de libertad, que eso depende de cada prueba estadística. De acuerdo al valor de alfa y de acuerdo a los grados de libertad, ustedes escogían un valor que se llamaba el punto crítico, ¿no? Entonces, por decirles, ustedes querían saber cuál era el punto crítico para una significancia de 0,05. Ah, bueno, y les decía que el valor crítico para una significancia de 0,05 para X grados de libertad era este valor, el valor de C. ¿Sí? Este era el punto crítico. Ahora, ustedes les decían, si es que su valor de T calculado se encuentra dentro de la distribución, ¿sí? Este es el área de aceptar la hipótesis nula y este es el área de rechazar la hipótesis nula, ¿no? Pero, ¿a qué se refieren con eso? ¿O de dónde viene todo esto? Esta es la distribución teórica de la probabilidad. Entonces, ellos ya han visto que el valor de T es muy poco probable que se encuentre en estos valores. Entonces, lo que nosotros le pedimos es, al 0,05, ¿qué quiere decir? Que tanto para este lado como para este lado, aquí dentro de esta distribución se esté incluyendo al 95% de la distribución y que el 5% esté por aquí afuera. Entonces, si es que su valor de T caía aquí fuera, ustedes decían, ah, bueno, la hipótesis tiene, las proporciones tienen diferencia mayor a 0,05, menor a 0,05. De repente querían con 0,01, entonces probablemente si querían con 0,01, el valor de C no estaría allí, sino el valor de C estaría un poco más aquí. Entonces aquí sería el valor de C de 0,01. Entonces aquí empieza el problema de las grandes confusiones. Esta aproximación de elegir el punto de corte y luego ver dónde cae mi valor es la aproximación clásica, es la aproximación que un estadístico que se llamaba Fisher fue el que propuso. ¿Sí? Él propuso, vamos a usar esto y esa es la forma en la que vamos a hacer las pruebas de hipótesis. Luego vino un tipo que se llamaba Pearson, que ya tuvo un poco más de instrumental matemático a su disposición y él dijo, no, en vez de calcular los puntos críticos de acuerdo a los grados de libertad, vamos a ver dónde está el valor de mi T calculado. ¿Sí? Entonces, lo que Pearson dijo fue lo siguiente. Él dijo, bueno, vamos a tomar la misma distribución, la distribución T, y voy a tomar mi valor calculado. ¿Sí? Mi valor calculado, mi T calculada, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es calcular cuál es el área que está debajo de la curva antes de mi valor calculado. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en matemática nosotros podemos hallar el área debajo de una curva aplicando un operador integral, ¿no? Si es que yo integro esta distribución entre dos puntos, que normalmente es mi valor negativo de T calculado y mi valor positivo de T calculado, ¿no? Mi valor negativo y acá mi valor T positivo, de mi distribución T, yo voy a poder hallar el valor del área que esté aquí abajo. Y ese valor de área es a lo que nosotros le conocemos como el nombre de P.
el valor de P. P es el área debajo de la curva de distribución que se encuentra entre los puntos calculados. Entonces, ahora sí, a diferencia de Fisher, que solamente podía decir, bueno, es menor a 0,05 o es menor a 0,01 o menor a 0,001, dependiendo del punto crítico que ustedes le ponían, con Pearson nosotros ya tenemos un valor cuantitativo. Entonces, con Pearson yo puedo decir, bueno, yo tengo 0,35, yo tengo 0,02, yo tengo 0,001, yo tengo 0,0001, o valores tan interesantes como 1 por 10 a la menos 34. ¿No? Porque como ya es un parámetro más exacto, ustedes pueden calcular eso. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el área debajo de una curva de distribución de la probabilidad? El valor de P, la forma en la que nosotros tenemos que interpretarlo es la probabilidad que existe de hallar un valor, ¿sí? Un valor, porque estamos aquí en una recta numérica, un valor mayor que el que he calculado, mayor o igual al valor que he calculado. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un valor mayor o igual al valor que he calculado, dado que es una probabilidad condicional, dado que, ¿sí? Y probabilidades condicionales usualmente las simbolizamos con una línea vertical, dado que la hipótesis nula sea verdadera? Pues el valor de P es un estadístico, es una prueba condicional, de hipótesis, es una probabilidad condicional. El valor de P lo que les dice es cuál es la probabilidad de que yo encuentre un valor tan extremo, dado que la hipótesis nula sea verdadera. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo A y B, dos grupos, y yo tengo, nuevamente, vamos con los valores de presión arterial. Entonces, yo voy a coger aquí un valor de presión que es 115 para el grupo A y para el grupo B encuentro que tiene 135. Entonces, encontramos que hay una diferencia de 20 milímetros de mercurio. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo de la población A, no de la muestra A, porque esto de aquí, aquí yo estoy estudiando la muestra A y la muestra B, ¿qué pasa si de la población A, ¿sí? De la población A, yo saco dos muestras iguales, del mismo tamaño? Saco dos muestras aleatorias y luego vuelvo a sacar otras dos muestras aleatorias y luego vuelvo a sacar dos muestras aleatorias y vuelvo a sacar dos muestras aleatorias y vuelvo a sacar dos muestras aleatorias. Voy a sacar infinitas veces dos muestras aleatorias y luego las voy a comparar. Muchas veces probablemente la diferencia que encuentre entre estas dos muestras sea cero, ¿sí? Pero conforme saque más muestras y más muestras y más muestras y más muestras, la probabilidad de que aparezca alguna diferencia, como por ejemplo 1 milímetro de mercurio, tanto, ¿sí? O de que sean 2 milímetros de mercurio. Va a ser muy raro que encuentre una diferencia de 5, va a ser más raro que encuentre de 10, va a ser más raro que encuentre de 20, pero voy a seguir encontrando. Y de hecho, si yo repito esta operación infinitas veces, en algún momento podría llegar a encontrar incluso diferencias como 40 milímetros de mercurio. Ahora, si a estos resultados que yo estoy haciendo varias veces, repitiendo cómo hacer ese procedimiento, yo le hago una curva de distribución, pues voy a encontrar que mi valor de 0 es probablemente el mayor, y luego poco a poco las probabilidades van disminuyendo, ¿sí? Ahora, este valor que yo encontré de 20 para el grupo A y B, en mi distribución teórica, que es la que he construido, sin comparar contra B, sino solamente comparando dentro de A, que se supone que todos deberían de ser iguales, va a caer por aquí. Entonces, la probabilidad de que yo encuentre una diferencia como de 20, que es el área que está aquí abajo, ¿sí? Igual a 20 o más extrema que 20, va a ser muy pequeña. Y eso es lo que me dice el valor de P. ¿Cuál es la probabilidad de que yo encuentre un valor igual o más extremo que el que he observado, teniendo en cuenta que la hipótesis nula sea verdadera? ¿Sí? Y yo, para construir esta distribución teórica, hice que la hipótesis nula sea verdadera, porque básicamente comparé A contra A y A es igual que A, es decir, la hipótesis nula es verdadera. Entonces, así es como se interpreta el valor de P. ¿Qué no es el valor de P? Hay gente que me dice, bueno, si yo tengo el grupo A, el grupo B y el grupo C, y encuentro que hay una diferencia con un valor de P de 0,03 aquí, y aquí encuentro una diferencia de P de 0,01,
0,00000001, quiere decir que la diferencia entre B y C es mayor que la diferencia entre A y B. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me comentan al respecto? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Todavía estamos en el Meet? ¿O me desconecté? Sí, sí está, doctor. Bueno, ¿qué opinas, ya que te animaste a hablar? Um, Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tal vez se podría saber que solo hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Pero saber si es que las diferencias de uno son mayores con respecto a otra, tal vez todavía no se puede concluir. Correcto. O sea, yo no puedo concluir que la diferencia entre ambos grupos, dado que el valor de P es más pequeño, sea mayor la diferencia en el grupo B y C que en el grupo A y B. Eso no lo puedo concluir con el valor de A y B. Porque podría ser que, por ejemplo, no sé dónde se me fue el mouse. Se me perdió. No, acá está. Bueno, podría ser que la dispersión, que la desviación estándar, la varianza en A y en B sea muy alta, y puede ser que la dispersión, o estoy poniendo SD porque estoy pensando en inglés, estoy pensando en Standard Deviation, pero en español deberían de colocar DE, desviación estándar, ¿sí? Pero si es que la desviación estándar es más baja en C, de hecho, si está muy compacta, es muy probable que yo encuentre esta diferencia, que yo encuentre este valor de P. Y no necesariamente tiene que ver con que la diferencia sea mayor o menor. Por decirles, aquí la presión arterial podría ser 110, aquí la presión arterial podría ser 115, y aquí la presión arterial es el 120. Solo que aquí tengo 110 más menos 3, aquí tengo 115 más menos 2, y aquí tengo 120 más menos 0.3, 0,3. Si la dispersión es menor, es muy probable que los valores de P sean menores. Otra cosa que podría hacer que los valores de P sean menores, por ejemplo, es el tamaño de muestra. ¿Qué tal si el grupo A está constituido por 20 pacientes, el grupo B está constituido por 20 pacientes y el grupo C está constituido por 200 pacientes? Ya, el hecho de tener aquí un grupo mayor y con una dispersión menor, es probable que los valores de P salgan menores a 0,000001, ¿no? Van a salir valores muy grandes, perdón, muy pequeños, con altos números decimales, con altos dígitos decimales. Entonces, esas son algunas consideraciones. El valor de P no les permite decir si la diferencia es mayor o menor en algunos grupos. A veces, por ejemplo, tienen estudios en los que van a comparar factores de riesgo, ¿no? Y les hacen un listado de factores de riesgo. Factor de riesgo A, factor de riesgo B, factor de riesgo C, factor de riesgo D, factor de riesgo E. Y les ponen al lado el valor de P. Y a este le ponen 0,03, a este le ponen 0,02, a este le ponen 0,01, a este le ponen 0,05 y a este le ponen 0,001. Ya. Tampoco pueden ustedes decirme que porque este tiene el valor de P más pequeño, quiere decir que sea el factor de riesgo más importante para esa enfermedad. Si ustedes quieren determinar eso, tienen que utilizar otro tipo de pruebas, ¿no? que les van a medir la magnitud del efecto que están estudiando. Pero el valor de P no les permite cuantificar, no les permite tener ni siquiera idea de la orden de grandeza que existe en la diferencia. Les habla de la probabilidad de encontrar diferencia, dado que la hipótesis nula sea verdadera. Y esa probabilidad cambia conforme ustedes cambien la dispersión o conforme ustedes cambien el tamaño muestral. De hecho, esta misma distribución T, digamos esta distribución T de aquí, cada distribución T se arma con los grados de libertad que, como les dije, depende del tamaño de la muestra, ¿sí? Si la muestra es mayor, la distribución T va a ser diferente. De hecho, si la muestra es mayor, vamos a hacerlo con otro color, imaginando que la muestra sea
¿sí? Si la muestra es mayor, yo podría, uy, me salió horrible, pero bueno, la probabilidad podría tener esta forma. De tal modo que ahora sí, el área bajo mi punto calculado, pues es mucho menor a la que había calculado anteriormente. Y si yo tengo una muestra mucho más grande, pues yo puedo tener una distribución, perdón, bueno, no tengo cómo borrarlo, pero, a ver, puntero, borrador, ya. La idea es que se va a hacer una distribución cada vez más fina, mientras ustedes lleguen a números más grandes. Y si los números de tamaño muestral son pequeños, pues las distribuciones van a ser amplias, 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 amplias. Y las áreas pueden ser mayores. Esa es la razón por la cual muchas veces que ustedes se encuentren con valores de P mayores a 0,05, de 0,2, 0,3, podría ser no a que no existe diferencia, sino que ustedes están con un tamaño muestral insuficiente y el tamaño que ustedes requerirían para demostrar esa diferencia debería de ser mayor, ¿sí? Y eso tiene que ver con el poder estadístico. Ahora, hay otra cosa que el valor de P no les da, que es importante que lo entiendan. Esto de la diferencia estadísticamente significativa y este dogma del valor de P a 0,05, cada día tiene más gente que no está a favor de, o sea, ya no es tan, por lo menos ya no es tan fresh decir estadísticamente significativo. Ya como que la gente te empieza a mirar un poquito mal últimamente. En los últimos papers, en las últimas publicaciones, empieza a ser cada vez más recomendable colocar el valor de P, ¿sí? Porque lo que nos interesa a nosotros saber es cuál es la probabilidad de que ambas distribuciones sean o no sean diferentes. Pero no tanto decir si fue o no fue significativo de acuerdo a un punto rígido, que es 0,051. Eso va a depender de la variable que nosotros estemos estudiando y va a depender de la situación en la que nos encontremos, ¿no? Hay situaciones para las cuales yo me puedo admitir un error de 5%. Muchas situaciones en ciencias sociales así lo ameritaron y por eso se creó como convención. Pero existen otras situaciones en las que yo quiero tener un margen muchísimo más estrecho, ¿no? O sea, imagínense ustedes subirse a un avión que tiene 5% de probabilidades de caerse. Yo no me subo. 1% tampoco. 0,1% tampoco, ¿no? El margen de probabilidad es muchísimo más pequeño. Entonces, probablemente hay procedimientos quirúrgicos, tratamientos, otro tipo de estimaciones más complejas que requieren que yo tenga una fineza mayor en cuanto al valor de P. Y no interesa si pasan o no pasan un umbral, sino lo interesante es saber cuánto es el valor de P para una determinada comparación, ¿sí? Entonces, lo que les da y lo que no les da el valor de P. Ahora, ¿por qué les hablaba ahora del valor de P si debería haber hablado del valor de P probablemente después? Porque está ligado al concepto de significancia. Hay mucha gente que se pierde y me dice, pero aquí me habla de alfa y aquí me habla de P. ¿Los dos son significancia? Sí, los dos son significancia. Solo que usualmente el alfa es el significancia a priori, antes de yo hacer el estadístico. Era el valor que Fisher utilizaba en sus tablitas para poder calcular junto con los grados de libertad un punto crítico. Y el valor de P ya es un valor obtenido a partir del cálculo de una probabilidad que es básicamente el área debajo de la distribución teórica que yo estoy estudiando. Entonces, una vez que uno ya ha entendido eso, puede ver algunas cosas interesantes para tamaño muestral. ¿Sigo compartiendo la presentación o paro de compartir? Creo que le di clic donde no debía. Ha parado, doctor. Ok. Espérenme un ratito. Bueno, ahora, existen muchas el tamaño que ustedes estén persiguiendo. Si el objetivo que ustedes están persiguiendo es un de tipo descriptivo, lo que ustedes quieren. Yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el promedio de presión arterial de un grupo de pacientes. O yo quiero saber cuál es la prevalencia de una enfermedad en una población. Esos son objetivos que tienen que ver con estimación. Y para poder hacer estimaciones, yo tengo fórmulas que requieren o no del tamaño de la población. O sea, hay fórmulas para población finita o fórmulas para población infinita. Pero todo depende de si lo que yo quiero determinar es una media o es una proporción, ¿sí? Y pueden ser media finita, media infinita,
o proporción finita o proporción infinita. Y luego están los cálculos de tamaño muestral cuando yo quiero hacer comparaciones. Quiero comparar proporciones, es decir, medidas de variables categóricas, o quiero comparar medias, que son medidas de variables numéricas. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el tamaño muestral? En Stata tienen cómo hacerlo, en R tienen cómo hacerlo, pero yo quería verlo de una forma un poco más simple y también más intuitiva, porque quería que juguemos un poco con eso, con esta calculadora que a mí me parece que es muy buena para, de hecho, hasta el día de hoy yo la sigo usando para hacer algunos cálculos. Es una calculadora, una hoja de Excel que ustedes pueden bajarse en una página que es Fisterra, y ustedes ponen ahí tamaño muestral y ahí está la fórmula. Existen muchas otras subidas en Internet, existen muchos software libre también, uno se llama PS, ¿no?, de la Universidad de Vanderbilt, y el otro es G-Power, que también es un software libre. Ese de ahí es, si no me equivoco, la Universidad de Düsseldorf. Y ustedes pueden hacer allí cálculos de tamaño muestral, cálculos de poder estadístico y muchas cosas interesantes. Pero vamos a una cosa más sencilla. ¿Qué pasa si yo quiero estimar una proporción? Por ejemplo, quiero estudiar cuál es la prevalencia de, no sé, puede ser la prevalencia de COVID en una determinada población, ¿sí? Digamos que quiero estudiar la prevalencia de COVID en Arequipa. Bueno, quiero estudiar la prevalencia de COVID en Arequipa y yo no sé cuál es el tamaño de población en ese instante en Arequipa. Supongamos que estamos ante el caso de una población desconocida, una población infinita. Lo primero que me va a pedir la fórmula es saber cuál es el nivel de confianza que yo quiero tener, porque obviamente cuando yo hago una estimación, esa estimación la voy a tener que acompañar de un intervalo de confianza. Entonces él me dice, ¿cuál es el nivel de confianza que quieres tener tú para tu muestra? Puede ser 95, puede ser 99, dejémosle en 95. La precisión se refiere a cuál es el margen de error que tú esperas para la proporción que tú estás estudiando. Es decir, yo espero poder decir que mis resultados están en 40, más menos 3, más menos 4, más menos 2. Entonces, pongámosle un nivel de precisión de 2%. Quiero ser un poquito exacto, quiero tener una precisión de 2%. Y la proporción se refiere a cuál es el valor aproximado que yo espero que haya de esta variable en mi población. Me pide una proporción aproximada. Por ejemplo, en el caso de la moneda era 50-50. En el caso del parto eutóxico-distóxico que les comenté anteriormente era 90-10. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, en Arequipa ya hemos visto que ciudades más o menos como ella a este momento ya tienen una prevalencia del 35%? Ustedes ponen el valor y les sale un valor. Les dice que para calcular la proporción, ustedes precisarían un tamaño muestral de 2.195 pacientes. Muy bien. ¿Qué pasa si ustedes dicen, no, bueno, ya al día de hoy se sabe que hay más pacientes con coronavirus, si en Loreto tuvieron 70%, 75%, entonces vamos a utilizar ese valor de referencia. ¿Qué pasa si fuese una ciudad como Loreto, donde la proporción a esperar es 75%? El tamaño de muestra baja, ¿se dieron cuenta? De 35 a 75 el tamaño de muestra varió. ¿Y por qué varió? Porque la proporción está más lejos del 50%. De hecho, la fórmula que describe el tamaño de muestra para la proporción es asintótica a nivel de 50%. Es una parábola que llega al máximo en 50% y luego vuelve a bajar. Entonces, si ustedes no saben cuál es la proporción, si ustedes dicen, bueno, yo no sé realmente cómo es que está la prevalencia en Arequipa, el máximo que la fórmula me va a dar es el valor del 50%. Entonces, el máximo valor va a ser de 2.400 pacientes, para este caso que yo estoy estudiando. Si yo quiero ser más preciso, o sea, si yo quiero que mi margen de error sea de 1%, el tamaño de muestra va a aumentar. Aumenta a 2.604. ¿Qué pasa si yo no quiero ser tan preciso? Yo me puedo permitir un error de 5%. Bueno, el tamaño de muestra cae, 384. ¿Qué pasa si yo le pongo a esto un tamaño de población? Esta fórmula, cuando está en población infinita, asume que el tamaño de población es muy grande. Entonces, si yo ya conozco la población de Arequipa, que no sé, supongamos que está en 1.200.000, el valor ya es cercano, es tan semejante que me sale 384. Solamente esto va a variar si estuviéramos, por ejemplo, en 10.000, un valor así, 370. De hecho, se le acerca mucho, ¿no? Entonces, si no tienen el tamaño muestral, no es una negativa para, perdón, si no tienen el tamaño de la población o del marco muestral, no es una negativa para poder calcular el tamaño muestral, ¿no? Y ahí tienen el tamaño muestral.
Si mantienen estos valores, 95, 5 y 50, ustedes saben que siempre el máximo va a ser 384. Si quieren ser más precisos, obviamente los valores van a ir aumentando, dependiendo de cuán precisos quieran ser ustedes en el estudio. Y si es que ustedes ya saben o tienen una aproximación por una fase previa de estudio, por un estudio previo o por una población muy semejante, y tienen que las variables se comportan de una forma que tengan, por ejemplo, una distribución 70 contra 30 o 75 contra 25, ya pues los números van disminuyendo. Si la cosa es 90-10, como en el caso del parto tóxico-distóxico, los números caen. Aquí sale 384, pero si regresamos al valor anterior que habíamos puesto de 5, el número cae a 138. Si las proporciones están más lejanas del 50%, el tamaño de muestra va a ser menor. Y si yo no sé el tamaño de muestra, yo asumo el mayor valor, que es el que voy a obtener con el 50% de población. Si lo que yo quiero hacer es estimar una media, no quiero estimar una proporción, no quiero saber cuántos pacientes tienen COVID, no quiero estimar cuál es la edad promedio de los pacientes infectados con COVID, es una estimación de una media. También podría ser que no necesite el tamaño muestral, la población. Me puedo quedar sin ese valor, quedarme con un valor infinito. Me va a pedir el nivel de confianza, 95, 99, el que ustedes gusten, y les va a pedir una precisión. ¿A qué se refiere en esta oportunidad la precisión? La precisión se refiere a cuál es el error que ustedes van a manejar conforme a la media que ustedes quieran estimar. Por ejemplo, queremos saber la media de pacientes infectados con edad en esta segunda ola. Y yo digo que son 40. Bueno, pero quiero saber 40 más menos 2 años, más menos 3 años, más menos cuánto. ¿No? Más menos 2. Y la varianza se refiere a cuánto varía esta variable en la población que yo pretendo estudiar. ¿No? La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. En la ola anterior ya habíamos visto que era una medida de dispersión y la varianza se encontraba como la sumatoria del cuadrado de las distancias de cada uno de los puntos a la media, ¿no? Entonces, podría tener una varianza de edad, digamos, si la desviación estándar de edad estuviera en 4 años, la varianza estaría en 16. Entonces, voy a necesitar realmente un número pequeño de participantes, ¿no? Si mi presión va a ser de 2, de 15 participantes. Pero si quiero tener una precisión más fina, si yo quiero decir, por ejemplo, 0.5 o 1, esto va a aumentar, ¿no? A 246. Eso va a aumentar mi muestra. En general, las fórmulas para calcular tamaños muestrales, para estimar medias, les van a ofrecer tamaños muestrales menores que los que son para estimar proporciones. O sea, si ustedes quieren hacer un estudio en el que quieren estimar, por ejemplo, la presión arterial media, la muestra es menor que si ustedes quieren calcular cuál es la proporción de hipertensos. Y la variable hipertensos, si no, es una variable categórica, va a requerir un tamaño muestral mayor que la variable presión arterial. Es una variable que tiene números y que asumimos como continuo, ¿verdad? Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? En el diseño te sirve muy bien porque dices, bueno, tengo un tamaño de muestra menor, entonces puedo trabajar mejor. Pero a la hora de tomar decisiones, probablemente a ti te interese más saber si está hipertenso o no, a saber si tenía 125 o si tenía 127. De hecho, pueden hacer un ensayo clínico con un fármaco y ver que el fármaco reduce la probabilidad de hipertensión arterial o reduce los pacientes con hipertensión arterial no controlada en un 20%. Ese es un parámetro. Pero puede ser que lo que ustedes están viendo en el estudio les diga, no, el paciente tenía 150 de presión arterial y cuando le dieron el fármaco le reducimos 20 milímetros de mercurio a 130. Pero todavía no está del todo bien. Les puede decir, bueno, sí hay una reducción significativa, con un P de 0.001, le bajamos 10 milímetros de mercurio, de 150 a 140, pero de todos modos sigue hipertenso. Entonces, las variables numéricas son muy buenas en el análisis porque les permiten hacer muchos análisis interesantes, pero muchas veces las decisiones más importantes en estadística, en epidemiología, en salud pública, en lo que quieran, las tomamos sobre variables categóricas. O sea, ¿está hipertenso o no está hipertenso? ¿Cura o no cura? ¿Sirve o no sirve? Lo mismo con la vacuna. ¿Previene o no previene? ¿Previene mortalidad o no previene mortalidad? ¿Previene hospitalización o no previene hospitalización? No me interesa si es que lo deja 5 días en el hospital y el otro lo deja 7 días en el hospital. ¿Se dan cuenta? Entonces, con las variables numéricas sí, me salen cosas interesantes. De hecho, si ustedes quieren forzar la estadística, muchas veces van a encontrar que hay estadística más forzada en variables numéricas que en variables categóricas. ¿Sí?
Y ahí hay que tener cuidado porque también uno a veces cae en la trampa de sentirse tentado de partir solo del análisis numérico, a las numéricas, y tomar decisión en base a lo que está viendo en los números y no tanto en la variable categórica, que en términos de salud muchas veces termina siendo muy importante. Si yo quiero hacer un contraste de dos proporciones, quiero comparar justo, supongamos que tengo un grupo de pacientes A que voy a tratar con cloroquina y un grupo de pacientes B que voy a tratar con agua y paracetamol. Y quiero ver si es que hay diferencias o no. Bueno, yo voy a tener que utilizar una fórmula que me permita calcular el tamaño muestral utilizando la fórmula de comparar dos proporciones. Aquí lo primero que me dice es, ¿va a ser una hipótesis unilateral o bilateral? ¿A qué se refiere eso? Una hipótesis unilateral es cuando mi hipótesis alterna es que A es mayor que B o A es menor que B. Y una hipótesis bilateral se plantea de la forma A es diferente de B. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber si A es diferente de B, es a dos colas. Si yo quiero saber si A es mayor que B o si A es menor que B, es una prueba a una cola. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere si es una cola o dos colas o si es uni o bilateral. Nuevamente me van a pedir el nivel de confianza. Aquí entra a tallar el poder estadístico, ¿sí? Porque ya les he dicho que el poder estadístico era muy importante a la hora de calcular mis tamaños muestrales. De hecho, una forma de aumentar el poder estadístico de mi estudio es aumentando el tamaño de muestra. Eso es una cosa que siempre va a pasar. Por ejemplo, yo tengo algunos estudios en animales y tengo 5 animales a los que doy un tratamiento y 5 animales que me sirven de control. De esos 5 animales, 4 hicieron arritmias en el tratamiento y de los del control, 2 hicieron arritmias. Entonces, si yo quiero compararlos, me va a salir un valor de P que no es menor a 0.05, lo voy a mandar a una revista, me van a poner carita triste porque como no es significativo, no me lo van a aceptar. Entonces ellos me van a decir, le está faltando poder estadístico para poder determinar esa diferencia. Lo que me están diciendo, cuando me están diciendo que me falta poder estadístico, es aumenta el tamaño de muestra. Porque la diferencia, si es que existe, es tan pequeña que con el tamaño de muestra que tú estás utilizando, no la vas a poder encontrar. Y luego me pide que le informe de cuáles son las proporciones que yo espero encontrar en mis grupos de estudio, en el grupo 1 o en el grupo 2. Hay correcciones para esta fórmula en la cual ustedes, en lugar de poner las proporciones, pueden poner el odds ratio esperado o el tamaño de efecto que ustedes están esperando, o cuál es la diferencia que pretenden hallar entre las proporciones. Entonces, si es que las diferencias son muy cercanas, el tamaño de muestra aumenta. Por ejemplo, aquí está 90% para la proporción 2. ¿Y qué pasa si para la proporción 1 yo le pongo 85? El tamaño de muestra se va a ir a los cielos, se va a 686. Entonces, si yo tuviera mi grupo control con 85% de arritmias y mi tratamiento con 90%, si yo espero encontrar y demostrar alguna diferencia, yo tendría que hacer un estudio con 686 animales en cada uno de los grupos, lo cual es imposible y además una diferencia tan pequeña probablemente a mí no me interese. Pero ¿qué pasa si en mi grupo 1, en mi grupo control, la probabilidad es del 50%? Ahí la cosa ya cambia. Ahí te dice, bueno, si tú quieres encontrar una diferencia de 50 versus 90, con 19 sujetos, te basta. Para un estudio experimental está excelente, pero para un estudio observacional, encontrar ese tipo de diferencias tan grandotas de 40% es difícil y eso hace que muchas veces tengas que asumir situaciones más complejas, ¿no? Y tener un tamaño de muestra más grande. Como les decía, si yo aumento el poder estadístico, el tamaño de muestra también aumenta, ¿no? Si aumento el poder estadístico a 95, el tamaño de muestra aumenta. Y una situación semejante va a ocurrir con lo que es la prueba de hipótesis para comparar dos medias. Entonces, esas son las formas en las que hago el cálculo de tamaño muestral. Una vez que ya tengo hecho el cálculo del tamaño muestral y que ya entendí cómo es que se interpreta el valor de P, ahora lo único que me resta es, de acuerdo a la distribución de mis datos, ver cuál es la prueba estadística más adecuada para el objetivo que yo tengo. ¿Sí? Entonces hay diferentes pruebas, Chi-cuadrado, T-Student, Wilcoxon, pero probablemente lo más importante que deban de saber es, en primer lugar, para las variedades categóricas muchas veces nos vamos a quedar con la familia Chi-cuadrado o con variaciones de Chi-cuadrado, la prueba exacta de Fisher, la prueba de Yates, y para las variedades numéricas vamos a tener dos divisiones. Las pruebas que se llaman paramétricas y las pruebas que se llaman no paramétricas. Las pruebas paramétricas las vamos a
aplicar cuando la distribución de nuestra variable sea una distribución normal o una distribución semejante a la normal, y va a ser importante también en algunos casos saber si las varianzas son semejantes o no. Eso es lo que se le llama homoscedasticidad. Si no tengo esos datos, o no he hecho, o no tengo la distribución normal, o no tengo cómo compararla, o simplemente no quiero saber cuál es la distribución, puedo aplicar una prueba no paramétrica. Estas pruebas no tienen como requisito que tengan o no tengan distribución normal. Entonces, el primer objetivo que pueden tener ustedes es querer comparar una muestra con un determinado valor. Entonces, ¿qué pasa si ustedes hacen el estudio de ver cuál es la proporción de de pacientes con COVID en Arequipa? Ustedes hacen el estudio, sacan su muestra y resulta que es 45%. Ustedes quieren comparar ese 45% versus el 75%, que es un valor teórico que obtuvieron en Iquitos. Pero ustedes no tienen los datos de Iquitos. Ustedes solamente saben que Iquitos tiene 75%. Ni siquiera saben cuál es el N de Iquitos. Ustedes solo saben que tiene 75% y ustedes quieren comparar su valor contra un teórico, que es el valor de Iquitos. Para eso ustedes utilizan una prueba de chi cuadrado, que se llama chi cuadrado bondad de ajuste o goodness of fit, que les permite comparar lo que ustedes están obteniendo contra un valor teórico, contra un valor estipulado. Ahora, si es una variable numérica, ustedes quieren ver el promedio de presión arterial, o bueno, el promedio de perímetro de cintura en Perú, de pacientes que no son obesos, y lo quieren comparar con el punto de corte que les pone el ATP3 o la ADA. Ustedes van a utilizar una prueba paramétrica si es que sus variables tienen distribución normal, y lo van a hacer con la prueba T-Student para una muestra. Y si es una prueba no paramétrica, si no hay distribución normal, utilizarán la prueba rangos de Wilcoxon para compararla contra el valor que ustedes están estudiando. Aquí hay que tener en cuenta lo que les decía, ¿no? Chi cuadrado tiene algunas salvedades. Pueden hacer la corrección de Yates, que es recomendable cuando los valores que tienen ustedes en las casillas son muy pequeños. El estadístico chi cuadrado está basado en los valores que ustedes están observando, que son los que van a tener en una tabla, menos un cálculo que se llaman valores esperados. Y estos valores esperados se calculan a partir de los marginales que ustedes presenten en la tabla. Cuando estos valores esperados son muy pequeños, menores de 5, usualmente se dice, cuando más del 25% de las celdas tiene valores esperados menores que 5, la prueba chi cuadrado pierde exactitud y es mejor realizar la prueba de Yates, la corrección de Yates para chi cuadrado. Ahora, la prueba exacta de Fisher es una prueba que no usa la distribución chi cuadrado. En muchos programas, en muchos software y a mucha gente yo le escucho que la prueba de Fisher es una variante chi cuadrado, ¿no? Es el chi cuadrado de Fisher. No. La prueba de Fisher no utiliza una distribución chi cuadrado. La prueba de distribución que se llama distribución hipergeométrica. Y esta distribución se usa cuando nosotros tenemos una situación que se llaman marginales fijos. Se le llama prueba exacta porque, a diferencia de la prueba chi cuadrado, no calcula valores asintóticos para el valor de P, sino que les va a dar un valor de P exacto, ¿no? Es un estadístico mucho más robusto que el valor de chi cuadrado. Sin embargo, es una medida muy conservadora. O sea, si ustedes tienen un tamaño de muestra pequeño y la diferencia de proporciones no es grande, Fisher no les va a dar una diferencia estadística significativa. A eso me refiero cuando digo que es un estadístico muy conservador. De hecho, hay una historia muy interesante al respecto de eso. La prueba exacta de Fisher se la inventó este hombre un día que estaba en una reunión tomando el té con varias personas, y había una señora que podía saber si primero habían puesto el té, que decía que ella, tomando el té, podía adivinar si es que primero habían puesto el té y luego le habían puesto el agua, o si primero habían puesto el agua y luego habían puesto el té, ¿no? Entonces, lo que Fisher hizo fue, bueno, dijo, le vamos a dar una cantidad, se fue, le vamos a dar, nada más, le vamos a dar una cantidad de pruebas para ver cómo es que se puede hacer este experimento, ¿no? Entonces, tienes la situación 1, en la cual tienes el agua antes que el té, y tienes la situación 2, en la cual tienes el agua después que el té. Y la señora puede decir,
que fue 1 o que fue 2. Entonces Fisher ya sabe cuántos son 1 y 2. De hecho, ya él le mandó 4 aquí y le mandó 4 aquí. La señora, como sabía que Fisher le estaba mandando 4, 4, obviamente también adivinó 4 aquí y adivinó 4 aquí. ¿No? Entonces, cualquiera que fuera el resultado que hubiera aquí al medio, los marginales iban a estar fijos. Tanto Fisher, que le dio 4, 4, como ella, que diciendo, bueno, si Fisher me está dando 4, 4, pues cuando yo adivine, no voy a adivinar 5, 3, ni voy a adivinar 6, 2. Yo también voy a adivinar 4, 4. Y aquí al medio podría quedar, qué sé yo, que ellos coincidieran aquí en 3, aquí en 1, y aquí coincidieran en 1 y en 3. Y aquí tienen diferentes distribuciones que pueden asumir. Entonces, para eso es para lo que se usa el estadístico de Fisher, cuando ustedes tienen los marginales fijos. Es el mejor caso para poder utilizar la prueba exacta de Fisher, que es el uso de la distribución hipergeométrica. El chi cuadrado de McNemar es una prueba que les va a servir cuando ustedes tienen la comparación o la asociación de categorías en una relación antes y después. Por ejemplo, ustedes tienen... quieren medir los niveles de depresión antes y después del COVID. Entonces tienen ustedes aquí depresión antes, sí y no, y tienen depresión después de COVID, ¿no? Sí y no. Y les va a quedar aquí una tablita con diversos valores, ¿no? Entonces, si ustedes tienen categorías que tienen una relación de dependencia, de temporalidad, antes y después, o son datos pareados, eso es lo que llamamos datos pareados, ustedes van a utilizar el chi cuadrado de McNemar. Y el chi cuadrado de Mantel y Hansel es un estadístico que les sirve para determinar probabilidad que es dependiente, para ver dependencias entre las probabilidades. Es decir, si ustedes tienen dos variables que tienen una relación y hay una tercera variable y quieren hacer un análisis estratificado a partir de esa variable. Me explico. Por ejemplo, tienen ustedes la variable vaginosis, ¿no? Hay pacientes que pueden tener vaginosis, sí, ¿no? Y hay pacientes que pueden haber recibido metronidazol durante el embarazo, sí, ¿no? Y hay pacientes que tienen parto prematuro, sí, ¿no? Cuando ustedes hacen el análisis, la vaginosis está asociada a parto prematuro y el uso de metronidazol también le sale asociado a parto prematuro. Entonces la pregunta es, ¿realmente es el metronidazol un factor para parto prematuro o fue simplemente que las pacientes con vaginosis recibieron metronidazol y bueno, tuvieron parto prematuro? La forma de saber eso es ustedes haciendo un análisis estratificado, entonces van a probar en las pacientes que tienen vaginosis, primero no, y le van a poner aquí si recibieron metronidazol, y aquí van a tener sí y no, y aquí van a tener parto prematuro, sí y no. Aquí van a obtener un valor de chi cuadrado, pero van a hacer exactamente lo mismo para las pacientes que sí tenían vaginosis. Entonces acá le van a poner si recibieron metronidazol, sí y no, y ya tienen acá lo de parto prematuro. Y acá les va a salir otro valor de chi cuadrado. Y para poder comparar si realmente aquí había diferencias entre estos chi cuadrados, es que ustedes van a utilizar la prueba de chi cuadrado de Mantel y Hansel, que les va a decir si en el análisis estratificado existe o no existe diferencias. Entonces, cuando quieren hacer análisis estratificado, la prueba estadística es el chi cuadrado de Mantel y Hansel, que viene a ser sustituida muy bien cuando tienen varias variables para controlar por modelos lineales de regresión. ¿Qué pasa si lo que quieren hacer es comparar dos muestras y lo que tienen ustedes son variables numéricas? Cuando tienen variables numéricas, ustedes pueden encontrarse nuevamente ante los casos de tener distribución normal o no tener distribución normal. Si son dos muestras que no tienen relación, ustedes lo que van a utilizar es la prueba T-Student. Si estas tienen relación, si estas no tienen distribución normal, van a usar la prueba Udemann-Whitney. Si ellas tienen relación antes y después, utilizarán la T-Student pareada, o si tienen, no tienen distribución normal, utilizarán la prueba rangos de Wilcoxon. Ahora, si se dan cuenta ustedes, en este caso de antes y después, si es normal, T-Student, si no es normal, rangos de Wilcoxon, se parece mucho
a lo que habíamos visto aquí, ¿no? Numérica, que es cuando ustedes comparan una media contra un valor teórico, ¿sí? Paramétrica, o sea, con distribución normal, T. Sin distribución normal, rangos de Wilcoxon. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una lista de variables numéricas antes y después, ¿no? Ustedes tienen la columna del antes y la columna del después, supongamos expresión arterial antes y después de captopril. Entonces ustedes tienen acá 180 y después del captopril le bajó a 130, acá tienen 150 y acá le bajó a 110, acá tienen 100, y acá le mantuvo el 95, acá tienen 190 y este se fue para 175. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este estadístico en realidad? Lo que va a hacer es calcular una nueva variable que se llame A menos D. Y les va a decir, bueno, acá era 130. Y acá les va a decir, bueno, entonces, 180 menos 30 es 50, aquí es 40, aquí es 5 y aquí es 15. Y lo que él va a hacer es una prueba de una muestra donde va a comparar la variable contra un valor teórico. Y el valor teórico que va a comparar es 0. Entonces, para yo saber si voy a utilizar la T-Student o la prueba rangos de Wilcoxon, yo tengo que hacerle el test de normalidad o saber quién tiene la distribución normal. No me importa si A tiene distribución normal, no me importa si D tiene distribución normal. Lo que me importa es que A menos D tenga distribución normal. Si A menos D tiene distribución normal, utilizaré la prueba T-Student. Si A menos D no tiene distribución normal, utilizaré la prueba rangos de Wilcoxon. Eso para la comparación de dos muestras. Entonces, la comparación antes y después, básicamente, lo único que hace es reducir a una comparación de una muestra contra valor teórico, donde el valor teórico es igual a 0. ¿Qué pasa si yo tengo más de dos muestras? Si yo tengo más de dos muestras, la prueba estadística que voy a utilizar es, en el caso de una variable paramétrica, en una distribución normal, es la prueba ANOVA, y el análisis de la varianza. Y la prueba ANOVA, por ejemplo, si yo tengo el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, ¿sí? Yo tengo los 4 grupos. Cuando yo ejecute el análisis, la prueba ANOVA me va a decir, ¿existe diferencia entre alguno de ellos? Y me va a dar un valor de P. Me va a decir P igual a 0,002. Como nosotros le decimos que esto es estadísticamente significativo, entre comillas, ¿no? Nosotros vamos a decir, oh, entonces existe una diferencia. El problema es que nos vamos a quedar con esta pregunta. ¿Quiénes son diferentes? A es diferente de B, B es diferente de C, C es diferente de A es diferente de D. ¿Quién es diferente de quién? ANOVA no me dice quién es diferente de quién. Lo único que me dice es, mira, en este conjunto de datos que tú me has dado, existe diferencia intersujetos entre los grupos. Entonces, él me dice, hay diferencia intraclase e interclases. Entonces, ANOVA me va a servir para saber si existe diferencia. Me dice, alguien es diferente. ¿Quién? No sé. Para eso uno usa lo que se llaman las pruebas post-hoc o las correcciones post-ANOVA o las comparaciones a posteriori, que están basados en tener en cuenta la existencia de otros grupos. Muchos caen en la tentación de decir, bueno, yo tengo 4 grupos, entonces lo que yo voy a hacer es una T-Student entre A y D, una T-Student entre B y C, una T-Student entre C y D, una T-Student entre A y C, una T-Student entre A y D, una T-Student entre B y D, y listo. Y van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 T-Students. El problema es que cuando ustedes hacen esto, caen en un error muy común, un error que se los penan caro en las revistas porque no lo aguantan, y es el error de comparaciones múltiples. ¿Sí? De hecho, una de las cosas que uno tiene que evitar en estadística es caer en esto. Porque conforme ustedes más dividan los grupos, conforme ustedes más tengan para hacer comparaciones, la probabilidad de que un valor de P le salga menor a 0,05 aumenta. Ustedes pueden encontrar aquí alguna diferencia simplemente porque, como está aumentando el número de repeticiones, el número de veces que hacen el test, la probabilidad de que salga alguno significativo es más alta. Entonces, para eso existen algunas correcciones. Probablemente la más rigurosa, ¿sí? La más conservadora de todas, es la corrección de Bonferroni. ¿Qué decía Bonferroni? Bueno, Bonferroni te decía, si es que tu punto crítico es P igual a 0,05, lo que tú vas a hacer es dividir este valor de P, este valor crítico, entre el número de comparaciones que vas a hacer. Entonces, si vas a hacer 6 comparaciones, sería 0,05 entre 6. Ahorita no sé cuánto da eso debe dar 0,008, ¿no?
¿sí? Alguna cosa por ahí, ¿no? 0,008. Entonces te va a decir, cualquier cosa que tú encuentres en 0,08 la tratas como si fuera 0,05. O, en otras palabras, para decir que hay diferencia significativa, tus valores de P tienen que ser menores a 0,008 y no menores a 0,05. Es la corrección de Bonferroni. Una corrección un poquito más bondadosa y que está basada en métodos gráficos, en la distribución de las variables, es la corrección de Taki, la corrección de Sirac, la corrección de Sheffé. Existen diferentes, la prueba de Dunet, si lo que quieren es comparar contra un solo grupo, que es el grupo control, en 4 grupos experimentales, quieren comparar todos contra el grupo control, la prueba de Dunet les sirve muy bien. Y si tienen una distribución no paramétrica, la prueba que van a utilizar es la prueba de Kruskal-Wallis y su post-test, el único que tiene es el post-test de Dunn, que les sirve para diferenciar. Pues básicamente eso en torno a lo que son las comparaciones, que son las pruebas estadísticas más simples. Pero lo interesante es saber qué es lo que van a hacer ustedes con ese valor de P, cómo lo van a interpretar. Recordar que el valor de P es una probabilidad condicional, ¿no? Es la probabilidad de que yo obtenga un valor semejante o mayor, dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Eso para el valor de P. Recordar que el valor de P no les da la magnitud del efecto. Recordar que el valor de P está influenciado por el tamaño de la muestra. De hecho, hace poco tuvimos una discusión bien grande en el laboratorio, porque existe una prueba que se llama prueba de Kolmogorov-Smirnov. Muchos de ustedes la habrán escuchado hablar. Es una prueba que me sirve para demostrar si una variable tiene o no tiene distribución normal, ¿no? Pero también existe una versión corregida que se llama versión Kolmogorov-Smirnov para 2 muestras. La prueba Kolmogorov-Smirnov también les puede permitir comparar la distribución de 2 poblaciones, de 2 muestras que ustedes están estudiando. Entonces, a partir de ello, podrían ustedes utilizarla como una prueba de hipótesis, igual que una TD-Student, igual que una Undeman-Whitney, y es una prueba no paramétrica. El asunto es que entramos en discusión porque nosotros, por ejemplo, yo trabajo con potenciales de acción de miocitos que obtenemos de corazón de ratón, y lo que yo decía es, bueno, vamos a colocar el valor el promedio de la duración de los potenciales de acción por animal, porque yo tengo a mis animales y a los animales son a los que los trato y yo quiero ver si esos animales desarrollan o no desarrollan arritmias. Pues mi unidad de estudio es el animal, no el cardiomiocito. Puede ser que yo de este animal estudie unos 10, 15, 20 cardiomiocitos, pero a mí no me interesa esos 10, 15, 20 valores, a mí me interesa un valor por animal. ¿Cuál valor? Podría ser la media, podría ser la mediana. ¿Sí? Eso no interesa. Pues la discusión era que un lado del laboratorio decía, no, tenemos que usar los 10, 15 cardiomiocitos como si cada uno fuera una unidad. Y yo decía, no, porque ahí lo que están haciendo es sesgar su probabilidad, no están identificando bien la unidad de estudio, y además están aumentando las probabilidades, las chances de que el valor de P salga menor a 0,01 simplemente porque están aumentando el tamaño muestral y están aumentándolo mal, porque están repitiendo una misma unidad de estudio varias veces, ¿no? Con medidas que son un poquito disímiles. Si un potencial medía 85 milisegundos, el otro medía 86, el otro medía 85,4. Entonces son cosas que ahí estaban en discusión. Y ellos me dijeron, no, bueno, usemos una prueba que no depende del tamaño muestral, como la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que no depende del tamaño muestral, ¿no? Ella te halla los máximos de diferencia entre 2 distribuciones. Ahí me agarraron en blanco porque yo no conocía esa prueba y dije, bueno, de una a dos, o hago o me meto a la matemática y veo cuál es la fórmula de Kolmogorov-Smirnov de 2 muestras, que de hecho lo hice, pero dije, estos no me van a entender si les hablo con lenguaje formal, así que les haré una figurita interesante para que ellos lo vean. Y de hecho eso se los quiero mostrar, solo para que vean más o menos cómo es el razonamiento estadístico. Lo que hice fue lo siguiente. Yo generé... ¿Dónde está? Estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Yo generé dos poblaciones aleatorias. ¿Sí? Le pedí a un programa que me genere números aleatorios alrededor de 20 y el otro alrededor de 20,2. O sea, una diferencia que es una nada. Y con un valor de dispersión bastante alto. Y aquí hay una dispersión bastante alta. De hecho, si ustedes miran estas dos figuras y quieren ver si existen diferencias, ustedes me dirían a ojo cerrado que estos dos grupos son iguales, no tienen diferencia.
Y luego lo que hice fue, vamos a tomar una muestra de 5, y si yo tomo una muestra de 5, vean ustedes que aparentemente no tienen diferencia, y dije, voy a calcular el valor de P que obtengo con estos 5. Y luego dije, vamos a ver qué pasa si son 10, y voy a calcular el valor de P. Vamos a ver qué pasa si son 20, y voy a calcular el valor de P. ¿Qué pasa si son 50? Y voy a calcular el valor de P. Y lo que hice fue, este no es, este tampoco es, este tampoco es, este de aquí es. Este gráfico. Entonces tienen el valor de P que va desde 0 a 1, y aquí el tamaño de muestra. Y vean ustedes cómo, para esta distribución, que no tiene diferencia, o sea, ustedes la miran, ¿sí? ¿Dónde está? Y chispas. Aquí está. Ustedes la miran y aquí no existe ninguna diferencia, o sea, a ojo cerrado no existe ninguna diferencia. De hecho, si miran los histogramas, por eso incluso aquí puse los histogramas superpuestos y superpuse las distribuciones, la diferencia es una nada, ¿no? Comparten el 95% de área bajo la curva ambos, pero si ustedes hacen la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba T-Student, la prueba que ustedes quieran, todas las pruebas estadísticas dependen del tamaño muestral. Conforme ustedes incrementan el tamaño muestral, el valor de P empieza a salir ridículamente pequeño. De hecho, y aquí lo tengo, si el tamaño muestral era de 320, el valor de P era de 4.2 por 10 a la menos 5, o sea, 0.00004. Si yo tenía un tamaño muestral de 640, tenía 9 por 10 a la menos 9. Si yo tenía un tamaño muestral de 2560, tenía un valor de P de 6 por 10 a la menos 33. Pues puedo tener valores de P que parezcan altamente significativos, ¿no? Que a veces el programa estadístico me los bota simplemente como 0, porque son tan pequeños que están más cerca de 0 que de otro valor, pero esos valores vienen de una distribución que no tiene ninguna diferencia. Lo único que tienen allí ustedes es una abundancia de datos, tienen un N muy grande, y la diferencia que están hallando puede que sea estadísticamente significativa, pero que al final de cuentas no interese. Realmente, poniéndonos en serio, en mi área que era medir los potenciales de acción, una diferencia de menos de 0.2 milisegundos en el potencial de acción no hacía absolutamente nada. Pero tener un valor de P de 0.0000001, a veces a los científicos como que, no sé, les da algo, les da una ansiedad, una lujuria especial que hace que quieran tener ese tipo de datos, ¿no? Cuando en realidad no es necesario hacer ese tipo de manipulación. Eso, por ejemplo, es una forma de fraudar datos. Si somos estrictos, es un fraude de datos, es un fraude en el análisis de datos. Y es caer en palabras mayores, y por eso que la discusión se acaloró muchísimo. Pero todo parte de entender qué cosa es el valor de P y qué cosas son las probabilidades, ¿no? Y entender, como bien lo dijeron al inicio, las probabilidades son independientes, y si las probabilidades son independientes, cada sujeto tiene que contribuir única y exclusivamente con un valor, no puede contribuir con más valores. Sin embargo, existen otros métodos de análisis estadístico que se llaman estadística multinivel, no tiene nada que ver con esquemas piramidales. La estadística multinivel, que lo que hace es permitir hacer análisis a varios niveles. O sea, yo podría haber incluido, como ellos decían, ¿no?, las 15, las 20 células, y también en otro nivel a los ratones y poner quiénes fueron tratados y quiénes no fueron tratados. Pero ese es un tratamiento de la probabilidad diferente. No es meter a todo el mundo en un mismo saco, ¿sí? Ese es un error que no se puede aceptar. Pues básicamente eso era lo que yo quería compartir. De repente quería hablar unas cosas más. En los slides había puesto más cosas de pruebas de regresión, de pruebas de supervivencia, pero yo creo que entender los conceptos es más importante para todos. No sé qué opiniones, preguntas, dudas, inquietudes, recomendaciones, quejas, sugerencias les surjan al respecto de la presentación. ¿Alguna? ¿Nada? ¿Están ahí? ¿Sí? Bueno, si no hay, no hay problema. Lo conversamos en cualquier momento. ¿Sí? Estamos siempre para poder ayudarlos. Me escriben, me buscan en Facebook, Twitter o YouTube. Que en cualquiera de ellos les respondo. No, mentira, solo por Facebook. Sí, hubo una época en la que quise ser youtuber, pero no salió.
me buscan y me escriben y cualquier cosa la podemos conversar, ¿no? Si hay alguna duda, alguna pregunta, podemos conversar en cualquier momento. Si no, los voy dejando y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por la excelente ponencia, doctor. Nada, Y ustedes. eh, esperamos poder contar con usted en alguna futura oportunidad. ¿No? Gracias. Ok.